Muy buenos días, mi gente agradable de YouTube, de Facebook y de todas las redes en las que ven a este su humilde servidor Miguel Contreras. Nos encontramos el día de hoy paseando por una de las bellas playas de mi lindo país Ecuador, como lo es Salinas. Estamos este día disfrutando un poco de las maravillas que Dios nos puede dar a diario. Hay algo de lo que voy a hablar el día de hoy y es referente a lo que pasa con el pueblo de Venezuela. Y es un video que me llamó demasiado la atención, de una persona la cual desafía a Dios y le da un ultimátum a Dios para que pueda resolver el problema político que aqueja a aquella nación. Y es más, pide a todo aquel creyente que se sume a él en que si Dios no lo quitaba a este personaje político como lo es ese presidente Maduro, que si no lo sacaba Dios del poder, los incitaba a quemar la Biblia, porque decía que ya Dios no podía hacer nada o que Dios no existía, es lo que trata de decir, y que eso no le iba a volver menos o más cristiano. Pero sin más preámbulos te voy a dejar el video a que lo veas y luego hablaremos al respecto de lo que nos dicen las escrituras sobre Dios y sobre el hombre. Si después de este 28 de julio Nicolás Maduro continúa en el poder, yo invito a los venezolanos de bien, a los venezolanos sensatos que anhelan el regreso de la democracia a su país, a que quemen las Biblias y no se humillen más ante Dios. Dios tiene su última oportunidad de demostrar que sí existe y que sí le importa el sufrimiento de los venezolanos. Este 28 de julio, Dios tiene esa última oportunidad. Yo no comprendo por qué Nicolás Maduro ni siquiera se enferma y continúa jodiendo a este hermoso país, destruyéndolo. Tanto venezolano bueno, tanto venezolano inteligente se ha muerto de cualquier cosa. Pero ¿por qué los malvados? ¿Por qué los corruptos, los ineptos, los estúpidos, como Nicolás Maduro, viven tantos años? Bien, me encuentro con mi hijo al lado mío, el cual me va a ayudar a leer los textos bíblicos que vamos a citar el día de hoy. Pero antes que nada, es penoso ver lo que este personaje acaba de decir con referencia a su postura y la de Dios. Y es entendible porque el Salmo 14 nos dice en el versículo 1 que el necio en su corazón niega la existencia de un Dios. Dice: el necio, no existe Dios. Es lo que está tratando de decir este personaje. Pero no es de sorprenderse la actitud del ser humano. Muchos queremos que Dios actúe para nosotros poder creer. Y esto no solamente se ve en este tiempo, esto se ve desde tiempos antiguos. Incluso cuando Tomás dice que quiere meter su mano en el costado de la herida de Cristo para creer lo que le estaban diciendo, que había resucitado. Pero vamos a leer en el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 18. ¿Qué es lo que nos dice, hijo? En el capítulo 16, versículo 18. Léelo bien y en voz alta. Bueno, gente, después de orgullo viene a caída, tras la arrogancia, el fracaso. Dice que antes de la caída viene el orgullo. ¿Y qué más? Y después de la arrogancia viene el fracaso. Cuando nosotros actuamos de una manera orgullosa, ay, Dios mío, la caída se acerca. La caída se acerca. Y cuando nos ponemos peor, el fracaso es eminente. ¿Ustedes consideran y creen que es necesario quemar unas Biblias? ¿Ustedes creen que es dable que eso va a hacer actuar a Dios? No, para nada. Eso no va a hacer que mueva la mano de Dios.
Dios dice que no niega un corazón contrito y humillado. A esos Dios escucha. Al orgulloso, la palabra nos enseña que lo ve de lejos. Ahora, ¿qué culpa tiene Dios de lo que esté pasando en aquel país hermano de Venezuela? Si los que escogieron aquel personaje fueron las mismas personas. Es increíble que la gente busque culpar a Dios de las propias acciones que comete. Ya lo vemos en el huerto del Edén, cuando Adán le dice, la mujer que tú me diste. Acá dicen, ni una enfermedad le cae a Maduro. ¿Por qué tendría que caerle una enfermedad? Dios sabrá por qué lo tiene. ¿Y saben por qué lo tiene en el poder aún? Porque ustedes, cuando no estaba aquel personaje, ustedes se olvidaron de Dios. Y es lastimoso que el hombre, cada vez que tiene todo lo que tiene, se olvida de Dios. Dice en su corazón no tener necesidad de Dios. Pero ahora que se ven en una manera, por decirlo, en el mal, quieren clamar a Dios. No está mal. Pero el problema es que si Dios les resuelve el problema, nuevamente se vuelven a olvidar. Y esto es casi igual a lo que pasaba con el pueblo de Israel. Pero miren, vamos a leer otra cita bíblica. En el libro de Isaías 40 nos dice lo siguiente, en el 43. ¿Qué dice en el 43? Una voz grita: preparen un camino para el Señor en el desierto. Hágale a nuestro Dios un camino recto en el desierto. Que todo valle sea rellenado y toda montaña y colina sea añanada. Que el terreno quebrado se convierta en planicie. Amén, en planicie. Y el terreno disparejo en una llanura. Amén, hasta ahí nomás. Nos está dando claro que una voz grita en el desierto. ¿Qué es el desierto? El desierto es un lugar donde no hay nada. El desierto es un lugar en el cual la gente clamaba a Dios. Cuando tú no tienes nada, es ahí cuando tú te acuerdas de Dios. O sea, no todo es malo, no todo lo que está pasando en aquel país venezolano es malo. No lo es. Es la forma que Dios utiliza para que clamemos a Él. Si ustedes quieren algo más efectivo a lo que yo estoy diciendo, vayan, lean el libro de Levítico 26. Son las herramientas que Dios utiliza para que nosotros alcemos una voz que clama en el desierto, en la angustia. Qué maravilloso que es Dios, utilizar sus herramientas básicas. Al pueblo de Israel siempre se lo hizo. ¿Por qué no a nosotros? Decía Job, ¿aceptaremos de Dios solamente el bien y no el mal? Claro que no. Miren, si Dios nos manda que una voz clame en el desierto, es para que nosotros lleguemos a tener una comunión con Él. Con todas las cosas que hay hoy en día en el mundo, nosotros muchas veces no tenemos tiempo para dar a Dios. Y esa es una triste realidad que nosotros no queremos aceptar. Pero cuando ya nos vemos en la inmundicia, cuando ya nos vemos en lo último, es cuando recién queremos llegar a Dios, pero llegamos renegando, llegamos con rabietas, llegamos de una manera insolente, a darle un ultimátum a Dios, a decir que esta es la última oportunidad que le das a Dios. ¿Quién eres tú para darle un ultimátum a Dios? ¿Eres creador o eres criatura? Eres una criatura. Y por ende las criaturas se someten a su creador, no el creador a las criaturas. Miren, vámonos a ir con el libro de 2 de Corintios 5:7. 2 de Corintios 5:7. En el libro de Corintios, sí. Acá está. 2 de Corintios 5:7. ¿Qué nos dice? Léelo bien y en voz alta, por favor. 2 de Corintios 5:7. Pues vivimos por la fe y no porque lo vemos.
tenemos confianza y preferimos dejar este cuerpo e ir a vivir ese hogar con el Señor. Amén. La palabra nos está enseñando que nosotros tenemos que vivir no por vista. No tenemos que vivir por ver lo que el Señor va a hacer. No tenemos que vivir viendo al Señor para creer, lo que le pasó a Tomás. Dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, que la fe viene por el oír. Y el oír, la palabra. ¿Tú quieres ver a Dios? ¿Tú quieres ver la gloria de Dios? ¿Listo? Ve a la palabra. Obedece lo que dice la palabra. Y no pongas ultimátum a Dios. Ni le digas a Dios qué es lo que Él tiene que hacer. Miren, vamos a dar otra cita bíblica en el libro de Juan 20:29. El libro de Juan 20:29, hijo. Léelo bien y en voz alta. Okay. ¿Qué dice? Jesús le dijo, tú creciste porque... ¿Tú qué? Tú creciste porque... No, tú creíste porque me viste. Afortunados los que creen sin haber visto. Eso se lo dijo a Tomás. Tú creíste porque me vistes. Y él de ahí da una exclamación a todo aquel público presente y le dice, afortunados los que no vieron y creyeron. Miren, yo no les quiero dar falsas esperanzas, pero yo sé que Dios hará lo que tenga que hacer a su tiempo en el pueblo de Venezuela. Lo que está pasando ahorita está dejando ver que siguen con la arrogancia. Dios les está dejando ver que ustedes no se han humillado realmente. Dios les está dejando ver cuál es su pecado, cuál es el orgullo. Y por eso es que quizás Dios no quiere actuar aún. Al pueblo de Israel le costó 40 años someterse y entender lo que Dios quería de ellos para llevarlos a la tierra prometida. No nos vayamos muy lejos. Al pueblo de El Salvador, 50 años sumidos con pandillas, los Mara y todo lo demás, hasta que ese pueblo se puso a clamar y después de 50 años les ha dado un gobernante que los mantiene bien y ha acabado con la inseguridad. Amigo, amiga que estás viendo este video, amigo venezolano, no cometas tal error de quemar tu Biblia. No cometas tal error de sublevarte contra Dios y darle ultimátum. Créeme que te va a ir mal. Muchos quisieron y no pudieron. ¿Qué te hace pensar a ti que con tu soberbia vas a poder hacer mover la mano de Dios? No, no cometas tal grave error. Yo no he visto a Dios y la palabra de Dios me dice que nadie lo puede ver. Nadie vive para poder verlo. Pero yo sí puedo decir que veo las obras y las maravillas de Dios. Ejemplo, veo un mar extenso, veo un sol radiante, siento el aire. Con poco y nada me deleito en lo que Dios me ha dado. Yo no tengo riquezas, yo no quiero poder, yo no quiero vanagloria. Lo único que quiero y necesito es que su espíritu esté conmigo para saber que Él realmente existe. Y eso tú no lo vas a tener con soberbia. Tienes que venir humillado a Él y Él te dará. Clama a mí y yo te responderé, dice su palabra. No dice insúltalo, no dice blasfema, tampoco dice somete a Dios para que tú veas la mano de Él. Grave error con este chamo. Grave error. No cometan ustedes el mismo. Ahora, no es el único video que me ha llamado la atención. El siguiente video que van a ver es algo mucho peor. Viendo personajes que se dicen ser estudiosos bíblicos, exaltando y enalteciendo a un hombre que les está haciendo tanto daño. Personas que no tienen un conocimiento vasto de Dios,
sino que buscan afinidad con los hombres. Buscan adular al hombre para ganar en sí un poco de admiración, cuando ignoran que la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que agradar a Dios y no al hombre. Vean este video, les llamará totalmente la atención. Y esta palabra, usted se asoció con Jesucristo y ahora Jesucristo es su defensor. Sí, Señor, usted se asoció con Jesucristo para abrirle las puertas al pueblo de Dios, para abrirle las puertas a la iglesia. Y Jesucristo le dice: ahora los que vengan contra ti, delante de ti caerán, porque yo estaré a tu favor. Y si Dios contigo, ¿quién contra ti? Y con Dios no se pierde, presidente, con Dios se gana. Hay una victoria de Dios sobre su vida. Seguiremos orando, seguiremos intercediendo, porque usted abrió las puertas a la iglesia de Jesucristo y el Señor le abrió el cielo a usted, a su familia y a su gestión. Le bendecimos, presidente. Y ahora quiero convocar a todos mis hermanos pastores en todo el territorio nacional a un ayuno que vamos a comenzar el día lunes, martes y miércoles a favor de esta nación. Ya no por el arrepentimiento de la nación, porque ya nos arrepentimos. Van a ser ayunos de acción de gracia por la victoria de Venezuela, porque Venezuela entra en una nueva dimensión. Gracias, señor presidente, por... Sobre estos pseudo pastores que están orando y profetizando mentira a Nicolás Maduro. ¿Qué nos dice la Biblia al respecto de aquello? Pues en el libro de Jeremías, en el capítulo 14, versículo 14, nos dice lo siguiente: entonces el Señor me dijo, los profetas están profetizando mentiras en mi nombre. Yo no les envié ni les he dado ninguna orden. Es que ni siquiera les he hablado. Lo que les están profetizando a ustedes son visiones falsas, mensajes sobre el futuro que no valen nada y eventos de su propia imaginación. Por eso, esto dice el Señor sobre los profetas que profetizan en mi nombre. A pesar de que yo no los he enviado, ellos dicen, no habrá guerra ni hambre en este país, pero ellos mismos morirán por la guerra y por el hambre. ¡Wow! ¿Por qué les hago alusión a esto? Si ustedes se dan cuenta, en la estola que Nicolás Maduro tiene puesta, está narrando la historia de Abimelech. Está en Jueces o Elimelech, bueno, no me recuerdo cuál de los nombres, ya lo vamos a buscar. Vamos a buscarlo mejor. Está en el capítulo 9 de Jueces. A ver... es una historia muy conocida. Sí, Abimelech. Miren, ¿qué es lo que está tratando de decirle este pueblo mentiroso? Porque son unos mentirosos, unos falsos profetas. Ellos le están diciendo a Nicolás Maduro que Dios lo ha llamado a gobernar. La historia de Abimelech es tan interesante que es un hombre que se autoproclama rey sobre Israel. Se podría decir que fue el primer rey impuesto por él mismo. Y quien lo acusa es el hijo, uno de los hijos de Gedeón que quedó vivo, porque este mató a los demás hermanos para él hacerse de la corona. O sea, hasta para ponerle una estola y dar una explicación de lo que hay ahí, deberían de ser sabios, pero se ve que estos no conocen la palabra. En aquella narración de aquel capítulo 9 de Jueces, se ve a unos personajes que van y hablan con el viñedo, se ven y hablan con aquellos árboles que dan buen fruto, para que reinen. Y ellos dicen no, prácticamente lo vamos a dejar así. Para verme corrupto, no quiero gobernar. Y dice que estos van a la zarza. La zarza es un monte que no produce fruto alguno y anda rodante de aquí para allá. A ese van y le pregonan que si quiere ser rey y este acepta. Eso es lo que está pasando con esa estola que tiene puesta en el cuello Nicolás Maduro. ¿Por qué digo que estos son falsos profetas? Porque dicen que Dios lo ha elegido a él
para gobernar sobre aquella nación, cuando todos sabemos que él ha boicoteado siempre cada elección que ha habido en aquel país. Eso es lo triste y penoso de esta historia. Pero ahora vamos a ver qué nos dice la Biblia al respecto de esto en el libro de Proverbios 29:5. En el libro de Proverbios 29:5 nos dice lo siguiente: el que adula a los demás los hace caer en una trampa. Este pueblo, bueno, no este pueblo, estos pseudos pastores adulan a aquel personaje para encontrar una gracia sobre él ante ellos. La palabra nos deja establecida que nosotros tenemos que agradar a Dios y no al hombre. Entonces, ¿por qué ellos buscan adular a una persona y decirle que Dios lo ha traído a gobernar sobre aquel país fácil? ¿O tienen derechos en comunes o corrupción en común? Que creo que es lo más efectivo decir. Pero sobre todo esto, ¿qué nos dice específicamente la Biblia al respecto de hacer adulación a un mandatario o llamarle la atención? Considero que llamarle la atención. Algunos me dirán, pero es que es el presidente. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Como lo dije, no tengo que buscar agradar al hombre, sino agradar a Dios. Si tú me dices que en la Biblia no hay personajes que tenían poder y que haya una persona que no tenía poder, que les habló fuerte, yo te digo que sí lo hubieron. Uno de aquellos fue el profeta Elías, el cual fue frente a Acab y le dijo que era lo que estaba haciendo mal. Acab lo acusa y le dice: eres tú el que ha traído desgracia a Israel. Y él le dice que no, que es él y esa mujer, Jezabel, con la que él se había unido. Veamos lo que dice en el libro Primera de Reyes 18:17. Está aquí en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 17, en el cual nos dice lo siguiente: ¿eres tú el hombre que causa tantos problemas a Israel? Elías les contestó: yo no causo problemas en Israel. Tú y la familia de tu papá han sido la causa de los problemas. Cometiste un gran error cuando dejaste de obedecer lo que dice el Señor y comenzaste a seguir dioses falsos. Ahora dile a todo Israel que se reúna conmigo en el Monte Carmelo y trae también a los 450 profetas de Baal. ¡Wow! Todos conocen esta historia, que es cuando Elías, frente a un mandatario, ante el rey, y 400 profetas de Baal, 450 profetas de Baal, se reúnen a ver quién es Dios. Y después de que Dios desciende con fuego, todos esos profetas fueron muertos. Es increíble ver que un mandatario echa la culpa a un hombre de Dios y este hombre de Dios le responde: eres tú. Si tú quieres otro ejemplo, yo te puedo dar otro claro: Juan el Bautista. Juan el Bautista también nos enseñó algo muy fuerte. En el libro de Mateo, capítulo 3, del 7 a 8, nos dice lo siguiente: la Biblia es tan linda cuando nosotros la entendemos y no nos enfocamos a decir tonterías que Dios no ha dicho. Cuando tú lees la Biblia, tú tienes la respuesta. Miren, en el libro de Mateo, en el capítulo 3, en el versículo 7 y 8, se nos dice lo siguiente. Esta era la forma de predicar de Juan el Bautista. Él no tenía reparo en saber si eras un mandatario, si eras un policía o eras un agente común. Él decía lo que Dios le decía que diga. Miren, cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían para ser bautizados, les dijo: partida de víboras, ¿quién les advirtió que escaparan de la ira de Dios que está por venir? Vivan de tal manera que demuestren que realmente han cambiado. Y no me vengan con que Abraham es nuestro antepasado, porque les aseguro que Dios puede convertir hasta estas piedras en descendientes de Abraham. Y ya también el hacha está puesta sobre los árboles que no dan fruto y serán quemadas. Oiga, ese versículo a mí me marcó la vida, créanme que sí. Es sorprendente ver que a los fariseos, a los doctos de la ley,
Juan les habló de aquella manera, partida de víboras. Quizás estos personajes que fueron a adular a Maduro no debieron de hablarle de esa manera, pero sí tenían que decirle qué es lo que estaba haciendo mal con ese pueblo de Venezuela. Es más, ellos aclaman un ayuno, dizque para agradecimiento, porque ya el pueblo se ha arrepentido. ¿Se ha arrepentido de qué? ¿Qué es lo que ustedes han estado predicando? ¿Qué es lo que han estado enseñando al pueblo para que digan que el pueblo se ha arrepentido? Ustedes lo que dieron es una carta para que este mandatario la lea y suene tan lindo y bonito creer que él se ha arrepentido de sus pecados y ni siquiera le han hecho saber en qué está pecando. ¿Cómo pueden ustedes decir que este personaje ya se ha arrepentido si ni siquiera le han hecho dar a conocer su pecado? Juan el Bautista dio a conocer su pecado, Elías dio a conocer su pecado, Jesús dio a conocer el pecado de las personas. Ustedes no han hecho nada más que adular a un baduleque. Ustedes no han enseñado realmente cuál es el evangelio. Ustedes están enseñando doctrina de Balaam. Ustedes son ciegos, guías de ciegos. Ustedes no conocen las escrituras, ustedes solo buscan adulaciones. Ustedes solamente lanzan falsa profecía cuando ustedes saben que el hacha está puesta sobre ustedes porque ustedes no están dando un buen fruto. Es penoso ver día a día lo que pasa en el mundo. Ustedes no saben con quién se están metiendo y en ustedes sí cabe el versículo: mejor es que no me hayas conocido a que hayas jugado con un Dios vivo. Porque ustedes están jugando con la palabra y ustedes están buscando agraciarse con el hombre y no con Dios. Ustedes buscan sus afines políticos, no el reino de los cielos. Bien, con esto vamos a concluir este hermoso video y como los dejo con una extraordinaria playa, Guayaquil, Salinas, Cantón Santa Elena, Ecuador. De Guayaquil para el mundo también hacemos este video. Y me gustaría que dejes tu comentario, me gustaría que compartas este video, me gustaría que des una opinión al respecto de lo que tú has visto en este video. Si aquella persona que dijo que Dios no existe e incitó a que quemen la Biblia está haciendo lo correcto o está metiendo en maldición a un pueblo. Y a estos personajes que se dicen ser conocedores de Dios, que se dicen ser portadores de la verdad cuando están hablando mentira y están profetizando falsedad. ¿Qué opinas tú al respecto? Mi postura bíblica es lo que ya te he dado a conocer. ¿Qué nos puedes tú decir al respecto de todo lo que hemos leído? Se despide tu amigo Miguel Contreras. Conmigo será hasta la próxima. Dios me los bendiga y